Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la sintonía. Estamos aquí en equipo mediático, William Rosa y un servidor Cristino del Castillo, como todos los miércoles, prestos a compartir con ustedes las informaciones más importantes del día de hoy. Y probablemente, bueno, pues también las que pudieran ser, como dicen en un programa por ahí, perspectivas para el día de mañana. Buenas noches, William. ¿Cómo anda la cosa? Bastante bien. Cuénteme, ¿cómo te ve el panorama informativo? Hay buenas noticias porque estamos como refrescando el ambiente, ¿verdad? Sí, ha comenzado ya el clima a cambiar, sobre todo con esto de la lluvia. Todavía tenemos un déficit importante, pero igualmente se han comenzado a sentir ya unos aguaceros bastante significativos y hasta algunas presas han subido de nivel. Han subido de nivel. Sí, entonces la expectativa es que este régimen mejore, siga mejorando el régimen de lluvias y tengamos una situación realmente manejable. Mientras tanto, seguir racionando el agua. Hasta haciendo un uso racional de ese preciado líquido, como dice, ¿verdad? Sí. Yo esta mañana comentaba en otro programa que nos hemos pasado meses hablando de las dificultades que nos crea la sequía, sí, de los padecimientos de la ganadería, el impacto en la agricultura y las expectativas de que realmente pudiéramos tener dificultades para tener a mano disponible ese importante líquido para las necesidades del hogar. Y entonces de repente comienza a llover, sí, y como que le damos del lado al tema. No. Como que no lo sazonamos. Realmente y no lo valoramos en su justa dimensión, porque realmente eso es música para los oídos de aquellos que de hace 7 o 8 meses están esperando con ansiedad esos aguaceros, que por cierto hay unas alertas por ahí, sí, para algunas provincias del país. Pero realmente esa es una actitud que nosotros de manera individual y como país debemos corregir. Y es que cuando no hay problema nos olvidamos de las posibilidades. Sazonamos las malas noticias. Sí, solamente sazonamos las malas noticias, pero además no tenemos la actitud adecuada el resto del tiempo, porque lo de el buen manejo de las aguas en sentido general es un tema de todo el año. Sí. Es un tema de todo el año. Ese es un tema que debemos manejarlo siempre, tenerlo siempre pendiente, porque estamos hablando de un recurso finito, sí, y el uso racional del agua, de ese recurso, es realmente algo que se impone en cualquier circunstancia. Fíjate, cuando tenemos abundancia nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. Eso fíjate, es así. Nosotros, a pesar de que esta es una de las sequías más severa en las últimas décadas. En muchas décadas, sí. Nosotros no hemos tenido mayores problemas con la producción de alimentos. En alguna medida, o en gran medida, porque se hicieron previsiones hace muchos meses, desde mediados del año pasado, quizá un poco antes. Aunque se ha visto afectada un poco la producción arrocera. Se ha visto un poco que no debió ocurrir, porque con mucho tiempo de anticipación se dijo, tengan cuidado con esto porque vamos a tener... Se advirtió lo que podía pasar, y en algunas situaciones se previeron otros mecanismos de riego. En el caso de la línea noroeste, por ejemplo, el Banco Agrícola ofertó sistema de bombeo, de tracción de agua, accionado por sistemas solares. Y entonces decía el administrador Carlos Segura Foster que la mayoría, la gran mayoría, por goteo, no un sistema de riego, porque el banco financia toda la tecnología. Sí. La gran mayoría de los productores que entraron en este proyecto no tuvieron mayores problemas, no han tenido mayores problemas con la sequía. O sea, si enfocamos el problema de todo con suficiente anticipación y por todo el año, y no estamos pensando en que mañana, que después que un operativo huyéndonos, entonces los resultados son mucho mejores y hasta podríamos
economizando muchísimos problemas que nos traen este tipo de situaciones. Sí. Una escasez prolongada de agua en un país donde todavía no tiene toda la estructura que debe tener para evitar que el agua se vaya al mar. Se pierda, sí, claro. En ese sentido tenemos grandes riesgos, grandes retos. Nosotros estamos ahí construyendo Monte Grande, eso será un tremendo aporte, pero hay soluciones que cuestan mucho dinero y que además de eso requieren tiempo, no es tan fácil. Hay soluciones de todos los niveles. Lo importante es que no se pierda la perspectiva. Como decía inclusive el mismo director del INDRE, o sea, hay situaciones y esto tiene que tener una continuidad. O sea, si elaboramos Monte Grande hay que iniciar otro proyecto. Claro que sí. Quizás no de la misma magnitud, quizás de un cuarto, de un quinto, de una décima parte de eso, porque hay aprovechamientos, agua, claro, hay aprovechamientos de muchos niveles y entonces eso funciona. Sí, eso realmente hace su aporte. Y cuando hacemos la sumatoria de un chin aquí, otro chin allí, otro chin allí, posiblemente tengamos un aporte realmente grande. Claro, yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos ni siquiera que inventar nada, porque hay experiencias regionales que son importantes y que nosotros pudiéramos replicar. Es una cuestión de tener la mentalidad necesaria para el abordaje de esta cuestión, sobre todo la gente que tiene, que se dedica a la actividad en el sector agropecuario, que demanda de este recurso. Y además de eso, bueno, ahí está la asistencia financiera, ventanillas abiertas para nueva tecnología, como tú apuntabas, la necesidad de utilizar tecnología de punta para maximizar el uso eficiente del recurso agua. Eso es una cuestión fundamental. Pero qué bueno que nosotros hemos tenido esta bendición. No, los pronósticos que hay no son tan halagüeños, porque se habla de que la sequía se va a prolongar durante unos meses más. Sí. De manera que esto no lo resuelve todo. Mientras tanto, recibimos con mucho alivio esta bendición del cielo, ¿verdad? Desde luego. Sí. Desde luego. Bueno, yo te sugiero que hagamos la primera pausa ahora para entonces venir con otros temas ya de mayor interés. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Nuestro mayor deseo es dar el mejor servicio a los clientes y que se lleven el mejor regalo que puedan tener a casa. A partir de noviembre hasta marzo es donde más cruceros nos visitan. En el caso nuestro, en Tuquesa, nosotros producimos un 80% de nuestro producto. Al ver la necesidad que los clientes todos los días preguntan por más cosas y quieren más, bueno, pues lo que vamos es aumentando y adaptándonos a sus necesidades. Teníamos 100 tipos de llaveros, tenemos 300, 200 tipos de magnetos en el área, ahora tenemos 500. Hay cosas que las vendíamos solamente como miniatura, ahora las tenemos grandes, como figura guayacán. Mayormente vienen en familia, tanto así que cuando compran para todos. Lo importante es la gama de colores, la variedad de productos, o sea, tener todo un poco, tal de que tengamos algo que ofrecerle a cada cliente diferente. La revista diaria.com.
La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com, el digital que marca la diferencia. Bueno, en programas anteriores aquí se ha comentado el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento de la economía. Se publicó recientemente el comunicado de prensa del FMI dando a conocer los aspectos fundamentales de las conclusiones a que llegó la misión que nos visitó recientemente, encabezada por la señora Cebotari, ¿verdad?, que ha estado en República Dominicana ya en varias oportunidades realizando este mismo trabajo en cumplimiento del capítulo 4 de los reglamentos del Fondo Monetario Internacional, que disponen una revisión periódica del desempeño de las economías de los países miembros. Y esto no solo incluye República Dominicana, sino a todos los países que son miembros de esa organización internacional. Bueno, está el informe ya publicado, lo reitero, se ha comentado aquí varias veces, pero hay aspectos que yo entiendo que son aspectos un poco novedosos en este tipo de informe y que pudiéramos destacar. Uno de ellos, me parece a mí, William, no sé si tú compartes conmigo este criterio, es que los informes anteriores del FMI dejaban siempre un margen para las interpretaciones con respecto a las causas del comportamiento de la economía. Te decían, bueno, el comportamiento de la economía creció, las variables, esa ha sido la tónica, lo que ellos han siempre subrayado en sus informes de los últimos años. La economía ha crecido bien, ha habido estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos, los niveles de reserva, el comportamiento del sector financiero, etcétera, etcétera, y los sectores más pujantes de la economía, su nivel de crecimiento por área. Pero a veces el FMI, o casi siempre el FMI, no se detiene mucho en qué es lo que determina esa dinámica. En este caso, en este informe, sí hay una ponderación de las políticas que han hecho posible este comportamiento económico. Y entonces yo creo que ahí un poco queda resuelto el asunto de si es verdad que la economía crece porque le hemos estado metiendo esteroides, o porque eso tiene que ver con un manejo, con políticas saludables, políticas sanas, que es las que han determinado este comportamiento. Y aquí, por ejemplo, el fondo señala varias causas. Dice, el desempeño económico robusto se benefició del fortalecimiento de los marcos de política. Y bueno, cuando habla de marcos de política, está hablando de las políticas que incluso pondera en un apartado del mismo informe, política monetaria, política financiera. Un poco más adelante podemos ver los detalles, pero ese es un aspecto que el fondo pondera. Y hay otra parte, dice, de la competitividad, es decir, la economía dominicana hoy es más competitiva, y del sistema bancario durante la última década. O sea, tiene esas explicaciones. Primero, el marco de política. Segundo, la competitividad, el nivel de competitividad de la economía. Y tercero, el sistema bancario, que ha conectado muy bien en los últimos tiempos con las necesidades de la economía dominicana, como proveedor de recursos para el desarrollo, para las distintas actividades económicas, recursos abundantes, y además de eso, en base a unos parámetros que han garantizado la salud del sistema financiero y su fortaleza. Yo creo que ahí pues hay una buena ponderación de lo que han sido las políticas que ha impulsado República Dominicana. El informe es más claro y más preciso. Exacto. En sentido general. Y va a los puntos que realmente
han tenido mayor incidencia. Por eso tú decías que si la economía ha crecido con esteroides, porque hay una gente que no acepta ese comportamiento. Pero esos informes sobre la economía que vienen de instituciones locales, que vienen del Banco Central, de Hacienda, pero hay hechos concretos que también apuntalan este comportamiento de la economía. Uno de ellos es la inversión extranjera y el desarrollo y el crecimiento de empresas locales, ligadas a la mayor diversidad de actividades, porque lo decía el gobernador del Banco Central, o sea, el comportamiento positivo de la economía tiene que ver con los negocios del sector privado, no con con actividades del gobierno. El gobierno ha estado impulsando sectores muy específicos, como por ejemplo la agropecuaria. Eso ha tenido... Y el gobierno ha garantizado el clima adecuado para un buen desempeño de la actividad económica privada, que esa ha sido su principal... Y además la aplicación de políticas sociales que han a su vez no solo impactado el nivel de vida de la gente, sino también que han sido factores que han estimulado también el crecimiento de la economía. Claro, y de hecho el fondo también en su informe pondera esos aspectos. Tiene que ponderarlo porque es una realidad. Esta semana, por ejemplo, inversionistas extranjeros y locales inauguraron una planta que va a producir 25.000 litros de leche y de jugo. Ahí no hay un centavo del gobierno. O sea, son una empresa que tiene un impacto en varios países de la región con un inversionista local. Entonces en el gobierno ha estado impulsando esa área. No solamente, bueno, la visita sorpresa y otras acciones que en todo el sector, de una manera bastante coordinada, el gobierno ha estado impulsando. Entonces, de la misma manera que hay plantas de leche de productores en el este, en el sur, en el Cibao, en condiciones de suplir inclusive a nivel de los supermercados del país. Y uno encuentra en las cadenas de supermercados, en las diferentes cadenas, productos elaborados por asociaciones de productores que ya están, en algunos casos, manejándose a nivel industrial. Y hay, o sea, tiene que ver eso, son hechos concretos que le dicen a uno por dónde anda la economía. Ese es un aspecto interesante, porque muchas veces yo oigo aquí, sobre todo dirigentes políticos, que hablan que se preguntan dónde es que está el crecimiento, el cacareado crecimiento de la economía dominicana, si la gente sigue estando mal, si la gente se sigue quejando. En un país como el nuestro siempre habrá quien se queje, porque nadie está diciendo que República Dominicana ha solucionado todos los problemas. Estamos hablando de que la economía ha ido creciendo, y en la medida en que la economía crece, pues en esa misma medida vamos mejorando las condiciones de vida de más y más dominicanos. Claro. Ese ejemplo que tú pones, esta mañana yo me detenía a analizar eso y decía, miren, ustedes quieren saber qué cosa es el crecimiento económico, visto desde un punto de vista simple. Bueno, pues miren, aquí yo tengo en la misma página de un periódico dos noticias que te dicen a ti, son realmente un reflejo de eso que dice el Fondo Monetario Internacional en su informe. Una de esas informaciones es lo que tú señalabas, una nueva empresa que hay en el sector lácteo, que va a producir 250.000 litros de leche, pero al mismo tiempo va a generar 250 empleos directos y otros tantos también indirectos. Pero esa es una empresa que va a impactar otras actividades, porque ahí está, por ejemplo, ahí están los productores de leche, y usted va a tener ahí entonces un mercado asegurado para su producción. Y eso va a impactar, eso va a repercutir también en esa área, creando más empleo y
poniéndosela más fácil a los productores lecheros. No, y con otro impacto adicional, y es que esa empresa era una empresa que exportaba leche para la República Dominicana. Importaba. Traía leche de Centroamérica para acá. Sí. Se importaba leche de esa empresa. Sí. Entonces ahora esa empresa va a producir leche aquí. Leches y jugos. Y jugos, que esa es otra cosa. Bueno, y la otra noticia era, bueno, que ya casi nosotros ni siquiera le ponemos mucha atención a eso. Lo vemos como quien escucha llover, porque con frecuencia asistimos a actos de inauguración de nuevos hoteles en el país. Sí. Y entonces, en la misma página del periódico, la otra información que destacaba yo en la mañana es la inauguración de un nuevo hotel que va a generar 1.000 empleos, directos también, y otros también indirectos. Entonces ahí, en esas dos obras que se inauguraron recientemente, casi el mismo día, usted tiene 1.200 empleos, 1.200 empleos en dos nuevas empresas directos. Y entonces eso es crecimiento económico. Ese es el crecimiento económico. Usted puede decir, hay gente que directamente no se beneficia de eso porque tiene su empleo, tiene su ingreso, sus ingresos no han mejorado quizás en los últimos años, su condición de vida se mantiene más o menos estable, pero no hay mejoría. Y ese te puede decir quizás, bueno, pero ese crecimiento económico a mí no me ha tocado, pero le ha tocado a otro que no tenía trabajo y que ahora sí lo tiene. Y entonces por eso es que se habla del impacto que ha tenido el crecimiento de la economía en los niveles de vida de la gente. Bueno, el fondo dice, bueno, pondera que la economía ha crecido, que creció el año pasado el 7% y que en este año, esas son sus expectativas, la economía crecerá un 5.5%, ellos dicen que acorde con el potencial. Es decir, el potencial de crecimiento de la economía es aquel crecimiento que puede tener una economía sin que con una inflación constante, sin que se produzca un calentamiento de la economía que pueda disparar la inflación. Y ellos dicen que eso es acorde con el potencial. Y ellos esperan eso, aunque ya el gobernador del Banco Central ha informado que durante los primeros 2 meses del año, el crecimiento fue de 5.9. Sí. Y eso casi generalmente ocurre porque el fondo un poco siempre como que se queda corto en sus previsiones. La economía crece más que lo que el fondo siempre vaticina. Y entonces dice que la economía podría enfrentar condiciones adversas provenientes de una desaceleración de la economía mundial. O sea, estamos hablando de un 5.5% de crecimiento en un contexto que no es tan favorable. Porque en América Latina el crecimiento será de un 2%, el promedio. Y la economía mundial, bueno, pues hay unos pronósticos ahí que no son tan halagüeños. Y entonces hace la observación siguiente, dice, aunque la demanda interna podría ser más fuerte de lo previsto, apoyada por un crecimiento sólido del ingreso y del crédito. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de que hay una serie de medidas, nosotros aquí ponderamos, por ejemplo, el discurso del presidente de la República, en donde se anunciaron unos incrementos salariales, en donde se anunciaron una serie de proyectos que van a impactar en la capacidad de compra de la gente. Eso indiscutiblemente tendrá una repercusión en la demanda y la demanda va a impulsar la economía hacia arriba. Esa es una previsión del Fondo Monetario Internacional. Tú recuerdas cuando comentamos aquí el discurso del presidente, nosotros lo dijimos, es probable que como consecuencia de todas esas medidas anunciadas por el presidente, la economía dominicana crezca un poco más de lo que se está vaticinando. Hay otras observaciones interesantes que se hacen aquí, no sé si tú querías destacar algún aspecto, pero hay otras observaciones. Pondera políticas públicas, como por ejemplo, dice aquí que los obstáculos de política en el ámbito comercial y de negocios también se están eliminando gracias a la fuerte colaboración
entre el gobierno y el sector privado bajo los auspicios del Consejo Nacional de Competitividad, que indiscutiblemente yo creo que ha estado creando un mejor ambiente para la actividad económica. Lo que se ha estado haciendo ahí ha contribuido a mejorar la competitividad, un poco a simplificar las cosas, y ese es un aspecto que el fondo valora positivamente. Y hay un aspecto que a mí también me parece nuevo en este informe, y es que ya el fondo está explicando por qué ha crecido la deuda. ¿Por qué ha crecido la deuda? Ellos dicen que esa es una situación que hay que corregir, porque la deuda ha crecido. Pero antes no decía por qué crece la deuda, ahora sí establece las razones. Y dice claramente que se debe a un problema de limitada presión tributaria, y tiene que ver también con las exenciones que existen aquí, y tiene que ver con el problema del sector eléctrico. Pero no tiene que ver con la política social del gobierno, que son de las cosas que a veces se han querido poner como... Al revés. Sí, se han querido poner al revés. Sí, sí. En las políticas del gobierno lo que han es estimulado la economía. Las políticas sociales, porque ha incorporado gente al consumo que antes estaba fuera de eso. Y ha incorporado a pequeños empresarios del campo y de la ciudad. Sí, con la política de crédito, facilidad. No solamente crédito, con eso, sino también creando un mercado para ellos. Porque ahora esta nueva empresa surge, pero ya hay el compromiso del gobierno anunciado de que toda la leche que se consuma en los programas de alimentación escolar va a ser de producción local, y que todos los alimentos que se oferten a los millones de estudiantes dominicanos dentro de ese programa tienen que ser de producción local. Entonces se ha creado hay financiamiento de carácter social, como lo que da el Banco Agrícola y lo que da el FEDA, que son bajísimos intereses. Hay este financiamiento, hay asesoría técnica, y también hay un mercado asegurado. Entonces estas empresas agropecuarias tienen que crecer, y eso también estimula a los otros inversionistas de otras áreas, como está ocurriendo ahora. Entonces eso es una forma de impulsar la economía de una manera positiva. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional, de una manera sutil, ya para concluir el tema, de una manera sutil enfoca o enlaza, diría yo, el asunto de la reforma del mercado laboral con la mejora de los ingresos del trabajador. Claro. Eso está muy bien. Que eso yo creo que es música para los oídos de algunos empresarios, que precisamente están planteando eso. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, William, y entonces volvemos con otros temas de interés. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital
que marca la diferencia. Yo me siento muy orgulloso del barrio en que vivo. Los Hoyitos es el centro prácticamente de la ciudad. Nosotros nos establecimos aquí en el Ceiba a partir del año 2002, que fue cuando vine de Moca a hacer la pasantía de la universidad. Lo primero que hicimos fue una escuela técnica y posteriormente tenemos nuestro propio espacio, que es el programa Al Mediodía con José Hernández, pero también actualidadceibana.com, que es una de las páginas más visitadas por todo el conglomerado ceibano, esté donde esté. Mi vida es feliz aquí porque con un Mavi champaña ceibano y un trocito del dulce de Tula, con eso yo puedo pasarme el día feliz y trabajando, y con la receptividad de mi gente en el barrio, que es algo que yo jamás tendré con que pagar. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, la señora embajadora de los Estados Unidos, yo no sé qué tú piensas en ese sentido, pero a mí esa señora me cae cada vez mejor. Porque yo se está portando muy bien. Sí, uno siempre con estos diplomáticos tiene que tener sus aprensiones, tú sabes, sí, pero ella se está porque portando nosotros mismos terminamos metiendo a los diplomáticos extranjeros en los que no debían meterse, porque así es como son las cosas, sobre todo cuando entramos en época de elecciones. Bueno, el asunto es que la señora Bence, que es una mujer muy cuidadosa y que ha estado trabajando en proyectos de colaboración con República Dominicana, yo creo que importantes, que son impactantes, y que es una mujer que ha respetado nuestro país y que ha valorado realmente a la República Dominicana como una nación pujante y una nación que hace esfuerzo por superar sus dificultades y sus problemas. Visitó recientemente el Senado de la República, y luego de sostener allí un encuentro le preguntaron sobre el asunto de las alertas que hace el Departamento de Estado a los que visitan distintos países, y especialmente lo que se dice ahí de República Dominicana, la alerta que hay. Y ella dice que República Dominicana, bueno, pues los turistas norteamericanos vienen y no hay mayores dificultades, no hay mayores problemas. Y lo que uno tiene que pensar inmediatamente, bueno, pero si eso es así, pudieran realmente cambiarle un poquito el tono, aunque sea cambiarle un poquito el tono a la alerta que ellos tienen ahí, porque la verdad es que República Dominicana recibe un montón de gente todos los años, y sin embargo tú no puedes decir que los niveles de inseguridad que tenemos aquí han terminado o se han expresado en desgracia, que han atentado contra la vida o sea, los casos que tenemos aquí de ciudadanos extranjeros víctimas de la delincuencia son mínimos, esa es la verdad, y ella lo ha manifestado así. Entonces probablemente República Dominicana, que está en la categoría 2 de 4, de 4 categorías, que van o sea, la primera es la advertencia más suave, la segunda es la de usted tener algunas precauciones, ¿verdad? Tener algunas precauciones, y te dicen específicamente cuáles. Una tercera que es reconsidere el viaje. Y la cuarta es no viaje a determinados países. Esa es la clasificación más o menos. Nosotros estamos en la segunda, y estamos en la segunda desde hace muchísimo tiempo. Hace mucho que nosotros estamos, y déjenme decirle que ahí en esa segunda categoría hay países europeos como España. Países de todo el mundo. Sí, o sea que no es que usted... Además, el turismo no ha dejado de crecer por eso. Y no ha dejado de crecer.
no ha dejado de crecer. El problema aparentemente es como que nosotros también con eso, los dominicanos, nosotros mismos hemos contribuido a crear sensación de inseguridad en los que tienen que hacer esas valoraciones. Por eso de maximizar las malas noticias. Porque realmente en los países, las naciones donde el tema turístico es de primer orden, y en América tenemos otras naciones que se enfocan, lo mismo que en Europa, en la captación de turismo, manejan las informaciones negativas de otra forma. No es que no lo dicen si pasa algo, pero lo que pasa en su país ellos lo suavizan y maximizan lo que pasa en los otros países que son de su competencia. Sí. Porque de eso tenemos, siempre hemos visto ejemplos. Hay noticias que realmente no tienen esa relevancia, pero una agencia internacional la maximiza y la coloca en todos los países del mundo, con la influencia que puede tener. México está en la misma categoría que nosotros. Ahora, en el caso mexicano, ellos tienen unas alertas especiales para determinadas zonas y determinados estados, que son varios, que ellos entienden que son altamente peligrosos. Es decir, tú puedes estar dentro de una categoría, por ejemplo, categoría 2, como está México, pero hay zonas que están dentro de categoría 4, aunque no el país en su conjunto. Y una de esas zonas es donde está nada más y nada menos que uno de los destinos turísticos más importantes, que es Acapulco. Uno de los destinos más importantes históricamente, famoso en el mundo, pero está ahí. Luego hay otros estados que los norteamericanos recomiendan a sus ciudadanos no visitar. En el caso, hay por ejemplo países como Colombia, que también está en categoría 2, en donde hay zonas que ellos entienden que son zonas peligrosas. Y lo mismo, bueno, en el caso de Brasil te dicen, tú vas a Brasil, no visites la favela. Hay zonas, por ejemplo, la fronteriza la zona fronteriza con países como Venezuela, ahí usted tiene que tomar medidas especiales y así por el estilo. A mí me llama la atención porque yo creo también que en todo esto hay factores que influyen y que no necesariamente tienen que ver con seguridad como tal. Tú coges, por ejemplo, el caso de Cuba. El caso de Cuba estaba en categoría 13 el otro día. Y el asunto que ellos señalaban era el problema ese que se produjo con unos ruidos raros que estaban afectando los integrantes del servicio diplomático. Y entonces ellos manejaron eso para incrementar la alerta con respecto a Cuba. Pero Cuba realmente es un país bastante seguro. Sí, es un país bastante seguro. Eso es sabido. O sea, en Cuba no hay un país que está bajo control del Estado, del gobierno. Entonces, los países de ese tipo de regímenes, la delincuencia no tiene mucho espacio para manifestarse. Y sobre todo cuando el gobierno le da importancia al turismo y a los visitantes. Y Cuba hace mucho tiempo que le da importancia a eso porque es un medio del turismo, es un medio de ingreso. Hay algunas valoraciones que a mí me llaman la atención, que se hacen, que han hecho las autoridades norteamericanas sobre la realidad dominicana, que no tienen que ver con la alerta como tal. Y son ciertas explicaciones que ellos dan de por qué República Dominicana legalmente es un país que tiene su problema de seguridad. Por ejemplo, ellos te dicen, no, que el sistema judicial, que si yo qué cosa. O sea, eso no realmente, usted no puede contra eso de que asumir un tipo de actitud. ¿Cómo tú te proteges en un país determinado donde hay problemas de ese tipo?
Ahora, lo que dice, entonces, si es así, ese tipo de valoraciones, por lo menos usted podría atenuarla. Desde ese punto de vista, la inquietud que ha planteado el presidente de la República es una inquietud válida. Es una inquietud válida dentro de esa categoría, sin que necesariamente eso implique un cambio de categoría, porque no es tan fácil. Estados Unidos hace eso no por amor al arte, sino para que sus ciudadanos sepan qué hacer cuando visitan un determinado país. Pero dentro de una categoría hay tonos diferentes. Eso es como en la naturaleza. Tú miras las hojas de los árboles, la mayoría son verdes, pero tonos de verde hay un montón. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que así la tonalidad de esos razonamientos que hay ahí, yo creo que pudieran cambiar para beneficio de República Dominicana, porque honestamente, y eso lo acaba de certificar la embajadora de los Estados Unidos, República Dominicana, los norteamericanos que nos visitan, los extranjeros que nos visitan, no tienen problema en República Dominicana en sentido general, salvo algunos que vienen y se meten en camisa de once varas. Sí. En camisa de once varas, que ejemplo de eso tenemos aquí. Donde no deberían meterse. Exactamente. Bueno, hagamos la pausa, la última pausa, ¿verdad, William? Venimos en un momentito, así que no se muevan. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Domingo nosotros estuvimos reunidos aquí. Nos tocó la buena suerte que el señor presidente pasó por nuestra asociación, que nos dijo que no ayudaría con el tractor que necesitamos para la asociación. Los pozos tubulares, también esos van a ser donados por el señor presidente de la República. Nos aprobó los proyectos de 232 novillas para la asociación de la Romana. Este proyecto es un cambio de vida radical, donde vamos a tener más oportunidades de empleo. El domingo significó para nosotros un antes y un después, todas las cosas buenas. Danilo Medina, lo que promete lo cumple. Entonces, las distintas empresas sí dan resultados y somos fruto de eso, porque tenemos una granja de cerdo al lado, ya vimos que se prometió, el señor presidente vino, cumplió, se inauguró el domingo, entonces nosotros sí, aquí la comunidad sí sabemos que sí se cumple. Ningún presidente se había comprometido a hacer lo que está haciendo Danilo. El consejo que yo te doy, Danilo, es que sigas haciendo lo que estás haciendo porque está cambiando mucha vida en el país. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, la política sigue caliente, señor William. Sigue caliente. La Ahora el política tema siempre es... está en el anafe. La política aquí siempre está en el anafe. Siempre está en el anafe. O en la estufa. Sí. O en el horno. Y la particularidad de este asunto es que estamos discutiendo temas cuando apenas faltan, ¿cuánto? Como 10 meses para la... 10 meses, ¿verdad? Ya está terminando marzo. Está terminando marzo. Como unos 10 meses, 11 meses para las elecciones de febrero. Y aquí hay muchas cosas que están pendientes todavía, pero estamos discutiendo qué es lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice con la respecto ley? a una cuestión tan importante como el asunto del mecanismo de votación.
Que si arrastra o si no arrastra. Que si arrastra o no arrastra. No, y cuando los partidos, mucho menos que eso, tienen que comenzar a proponer los candidatos. Sí, sí. O sea, da facilidades a sus miembros para que opten por las posiciones. O sea, que se supone debe haber un filtro ahí. Debe haber un filtro. Los partidos tienen que prepararse para poner a funcionar ese filtro y entonces seleccionar los que van a competir en las primarias. Sí. Porque tú no puedes, por ejemplo, todo el que tenga el ombligo para adelante y que quiera ser candidato a diputado, senador, lo que sea, tiene que haber una cantidad limitada, no puede ser todo el mundazo. Bueno, y entonces eso son cosas que los partidos tienen que ir abordando ya. Tiene que haber un filtro que ojalá sea un filtro de calidad, básicamente. Porque una de las quejas que a veces se tiene es que como que se proponen gente, nada más por eso, porque tienen el ombligo adelante. No, y eso no puede ser. Y el mecanismo para tú descartar, porque hay un problema ahí también, es el derecho que tiene el ciudadano a elegir y ser elegido. Y tú tienes que tener un buen criterio para tú decirle, mira, tu aspiración hay que postergarla. Porque tú no llenas los requisitos. Unos determinados requisitos, ¿verdad? Entonces esos requisitos deben estar claros, de manera que sea realmente proceso eleccionario, pero no proceso de confrontaciones internas y de cosas que de eso realmente... Y que después eso no se convierta en un factor que te paralice la organización política. Porque la gente cuando está inconforme se queda en su... Ahora ya no hay transfugismo en eso. O la ley ha adoptado, ha previsto esa cuestión y ahora hay una prohibición. Pero de todos modos la gente se puede quedar en su casa, inconforme. Por eso es importante que las reglas, todas, internas y externas a los partidos, estén claras. Exactamente. Bueno, la Junta ha convocado a los partidos políticos para una reunión con el objetivo de escuchar la posición de las distintas organizaciones en relación a la cuestión esta de los niveles de votación. Porque ahora se está hablando de el nivel municipal, ¿verdad? El senatorial, los diputados y el presidencia. 4 niveles. Lo que significa 4 boletas diferentes, que es lo que está planteando el PRM. Eso se aprobó, esa es la verdad, se aprobó y se aprobó en contradicción con lo que ya se había, con una normativa que ya se había aprobado, en donde se contemplaba el voto de arrastre, porque eso es así. Y ahí entonces hubo organizaciones que votaron a favor de eso y después entonces ahora están sugiriendo otra cosa y eso es lo que está en discusión y ese es el problema. Pero es un asunto, un tema que debe dilucidarse y aclararse más allá de cualquier duda. Sobre todo tomando en cuenta lo que establece la Constitución y tomando en cuenta que precisamente la Constitución se consagra el derecho de la gente. Faltan algunos reglamentos, ¿verdad? Faltan algunos reglamentos de la ley de partido. Entiende que la Junta podría resolver el problema mediante reglamento. Otros dicen que no. O sea, todavía, allá faltando unos meses para las elecciones, todavía no están listos todos los reglamentos. A mí, honestamente, esas cosas me preocupan, ¿verdad? La Junta Central Electoral proyecta la idea de que todo está bajo control. Yo espero que realmente sea así, pero se ha suscitado este problema que ojalá nos sirva para nosotros reflexionar sobre todas estas cosas que hemos estado haciendo con el marco legal, de forma tal que ya con los plazos ahí arriba no se susciten discusiones sobre asuntos más gruesos. Claro que no. O sea, pero también nuestros legisladores, no sé si es que tienen que trabajar un poquito más, o cuál es pero no podemos estar haciendo leyes que luego
poco tiempo ya sean obsoletas o que haya que hacer modificaciones. O sea, uno a veces como ciudadano no entiende ese tipo de cosas. Se aborda un problema, se plantean las normativas, pero hay que ponderarlas muy bien para luego no tener que corregirlas, porque eso hace que se pierda confianza, primero en los legisladores y también en la propia ley. Y eso no debe ocurrir. O sea, nosotros tenemos... Y además la coherencia, porque si aprobaste una cosa en una ley, no puede aprobar lo contrario en otra. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, porque lamentablemente aquí ha habido legisladores que han profesado haber aprobado proyectos que nunca leyeron. Eso no puede ser. Si fue en alguna oportunidad, eso no debe seguir ocurriendo. Sí, indiscutiblemente. Necesitamos tener estamentos realmente sólidos. Quizás eso tenga que ver también con la prisa con que todo esto se discutió. Porque hay ese factor. Sí, eso es así. Bueno, nos dicen que ya el tiempo se terminó, así que solo nos resta despedirnos hasta el próximo miércoles. Mañana no se pierdan una nueva entrega de Equipo Mediático con otro